Hey, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante que es, ¿podemos hacer fotografía sin hacer fotografía? Y sí, así como parece de raro y como suena de raro, es realmente una realidad. Nosotros podemos hacer fotografía sin hacer fotografía. Y ustedes se preguntarán el por qué digo yo eso que tiene como tanta incongruencia y que no es coherente en sí. Y es que cuando hacemos fotografía muchas veces nos enfrascamos en la emoción del momento de hacer fotos, pero nos olvidamos de muchas más cosas que se convierten, que son, mejor dicho, que son fundamentales a la hora de hacer fotografía. Por ejemplo, muchas veces me he encontrado cuando salgo a hacer clases con algunos alumnos, que vamos a hacer unas clases prácticas, es que por ejemplo en fotografía de aves hacemos fotografía con lente zoom. Normalmente la gran mayoría son lentes zoom que van desde un rango focal de 150 a 500 o de 150 a 600. Y muchos les pasa un error muy frecuente, que es que para encuadrar el ave, para buscar el ave, usan la distancia focal en 150 milímetros. Entonces, cuando de un momento a otro llega el ave, se posa en una ramita, la emoción del momento no deja caer en cuenta que teníamos el lente en 150 y empezamos a disparar, a disparar, a disparar como unos locos, pero cuando ya vemos las fotos en el celular nos damos cuenta, es que en el celular, en la cámara, nos damos cuenta que ya la cagamos. Pues madre, tuvimos las fotos a 150 milímetros, con lo cual el pajarito nos quedó demasiado pequeñito y ya después el problema va a ser el recorte en postproducción. Además, muchas veces no configuramos la cámara según el ambiente donde vamos a estar. O sea, si nosotros tenemos la cámara ya configurada y a veces muchas veces no depende simplemente del ambiente, sino una configuración básica que es como la que normalmente nosotros usamos a diario a la hora que hacemos fotografía de aves. Normalmente ya vamos conociendo nuestros ritmos, nuestra forma de hacer las fotos y tenemos una velocidad o tiempo de obturación establecido, un diafragma que nos gusta usar, sea porque es el punto dulce del objetivo o no, o simplemente un ISO que sabemos que la cámara nos rinde bien a ese ISO máximo, entonces usamos este ISO porque nos da más luz para ambientes muy oscuros o para ambientes muy claros lo bajamos, pero entonces cuando nosotros usamos los modos en los cuales podemos guardar una configuración, en muchas cámaras cambia, pero normalmente son módulos que son llamados C, C1, C2, C3, su cámara tendrá muchos o tendrá menos dependiendo de la marca. Cuando nosotros guardamos ahí las configuraciones que más usamos, con más frecuencia usamos a la hora de disparar para fotografía de aves, nos favorecemos mucho por el hecho de que cuando vayamos a disparar simplemente colocamos el dial en el modo C1, que es donde guardamos aves posadas, o en el C2 donde guardamos aves en vuelo, simplemente modificamos el dial, ponemos C1 y ya de cierta forma tenemos unos parámetros ajustados con base en ese tipo de fotografía que hacemos. Entonces cuando estemos disparando no nos vamos a encontrar con tanta frecuencia fotos subexpuestas o fotos sobreexpuestas, que es algo muy común, que también fuera de que disparamos a focal muy cerquita, o sea, no extendemos toda la focal del objetivo, vemos los resultados y las fotos quedaron completamente oscuras o completamente luminosas, con lo cual estamos perdiendo fotos. ¿Por qué? Porque no hicimos la foto antes de hacerla. O sea, la configuración hace parte de hacer la fotografía mucho antes de hacerla. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Vamos a configurar la cámara mucho antes de llegar al sitio, o al menos guardar unos ajustes que normalmente usamos en todas nuestras fotos, con los cuales no nos llevemos esas sorpresas tan malucas luego de, pues madre, la foto está oscura o la foto está clarita y ya no hay nada que hacer. Bueno, otro de los, otra de las formas en las que podríamos hacer fotos sin hacerlas, que es bastante curioso ese nombre, pero es algo que yo aplico mucho y que me ha permitido mejorar mucho, es el tema de llegar a la locación a ciertas horas del día. O sea, sabemos que las aves tienen una forma de estar más activas hasta las 10 de la mañana, pues, y después de las 4 de la tarde, es como lo normal. De cierta forma, son las mejores horas del día. Entonces,
Si nosotros vamos a hacer fotografía de naturaleza, lo mejor es ir a buscar, ir muy temprano en la mañana o ir ya en la tardecita cuando el sol ha caído. O en su defecto, utilizar un día nublado. Un día nublado vamos a tener un difusor. Para los que usan iluminación artificial, vamos a tener una luz difusa como si usáramos un softbox, pero vamos a tener un softbox enorme que es el cielo. Entonces él nos va a difuminar esa luz y no vamos a tener luces muy fuertes ni contraluces muy acentuados, aunque el contraluz sí difiere un poquito porque hay veces los días nublados hacen que los contraluz sean mucho más fuertes y no, a veces no es lo que queremos. Un día de estos tengo que hablar sobre fotografía a contraluz. Me gustaría saber si podemos hacerlo, si les gustaría que hiciéramos un video hablando sobre fotografía a contraluz. Déjenmelo abajo en los comentarios si les gusta esta idea y organizamos para una próxima ocasión un video hablando de fotografía en contraluz. Entonces, bueno, volviendo al tema, una de las formas de hacer fotografía sin hacerlas es tener en cuenta las condiciones ambientales. Y no quiero enfrascarme simplemente en este video en hablar sobre fotografía de aves, sino que también quiero hablar sobre la fotografía en general. O sea, buscar en fotografía de paisaje también se usa mucho, mejor dicho, en cualquier tipo de fotografía. Las primeras horas del día o las últimas horas de la tarde van a ser siempre las más idóneas para lograr hacer fotografía. Si estamos en un día muy soleado, lo que otro que podemos hacer para hacer fotografías de buena calidad es buscar sombras, es buscar que el animalito o la persona se hagan una parte de sombra para así tener una luz un poco más homogénea. Entonces, buscar los mejores lugares con la mejor luz posible es hacer fotografía antes de hacerla, antes de disparar directamente un contraluz fuertísimo o con un rayo de luz del sol bastante fuerte que nos va a deteriorar mucho la calidad final de nuestro archivo. Tenemos que pensar en eso. Entonces eso es por eso que digo que eso es hacer fotografía antes de hacerla, porque es pensar más allá en cómo vamos a hacer nuestra foto y cuáles son las condiciones lumínicas que va a tener nuestro lugar donde queremos realmente apretar el obturador de nuestra cámara. Y para mí lo que sería el tercer consejo que les quiero dar de hacer fotografía antes de hacerla es invertir en conocimiento. Y vamos a enfocar nuevamente el tema de las aves, que ustedes saben que yo me dedico al tema de conocimiento, por eso tengo un curso de fotografía de aves para entusiastas y principiantes en fotografía, incluso para fotógrafos que quieran obtener más conocimientos de los que yo tengo, cosas que les pueden servir, que soy muy seguro que les pueda servir. Entonces, invertir en conocimiento lo que nos hace es mejorar mucho nuestro resultado final, ya que, por ejemplo, si nosotros invertimos nuestro dinero en un taller de fotografía, vamos a tener unos conocimientos más relacionados con la fotografía de aves de personas mucho más expertas que nos van a dar unos trucos que pueden ser muy valiosos realmente para la hora que estemos en campo. Por otro lado, invertir en conocimiento sobre las aves, aquí ya no estamos hablando propiamente de fotografía, sino que estamos hablando de conocimiento, comportamiento. Hay biólogos y hay fotógrafos que son muy tesos en todo este tema del comportamiento de las aves. Nos va a facilitar mucho hacer fotografía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo ir a buscar un pajarito que es de sotobosque, si lo escucho cantar cuando yo no conozco y no identifico el canto, que esa es una de las formas en las que podemos mejorar nuestra foto, identificar el canto. Si yo siento que un pajarito canta, yo no sé qué pajarito es, lo primero que hacemos todo el mundo es que vamos a mirar hacia arriba. Miremos hacia arriba donde está el pajarito y el pajarito no está por ningún lado. Entonces, si no está en la parte de arriba, lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo, pero resulta que el pajarito está ahí abajo, porque es un pajarito de sotobosque. Entonces, por eso digo, invertir en conocimiento para saber cuál es el comportamiento del ave y dónde buscarlo nos ayuda a hacer fotografía sin hacerla, porque entonces no es lo mismo decir, tenemos un pajarito de sotobosque, está cantando, entonces yo ya sé que hay aves en el sotobosque, no simplemente me voy a enfocar en buscar aves en el cielo, sino que en la parte alta de los árboles o volando, sino que también voy a buscar aves en la parte más baja del bosque. Y al hacer eso, voy a agilizar mucho más los resultados y probablemente pueda lograr mejores fotos porque el pajarito no se va a quedar ahí cerquita cantando, sino que va a seguir su camino. Entonces, invertir en conocimiento, tanto fotográfico como de la disciplina que nos a la que nos dediquemos. Por ejemplo, yo también hago fotografía gastronómica,
he invertido en algunos ebook sobre estilismo de fotografía. ¿Por qué? Porque es que poner los alimentos de una forma o ponerlos de otra va a hacer un cambio bastante notable de una fotografía a la otra. Entonces, invertir en ese conocimiento no tiene nada que ver propiamente con la fotografía como tal. Lo que yo hice, lo que yo compré sobre estilismo fotográfico, compré algo enfocado a cómo organizar los alimentos y cuáles truquitos más puedo obtener para lograr fotos más provocativas para que los clientes con los que yo trabaje poderles dar un material de mayor calidad. Entonces, lo mismo aplicaría en fotografía de aves y me imagino que aplicaría igual en fotografía de modelos, porque si vos vas a estar fotografiando modelos, necesitas aprender a direccionar modelos, aprender a decirles, ven, pósame así, posa de esta forma. Entonces, el tema del conocimiento es bastante valioso, no solo enfocado a lo que hacemos, que es coger la cámara y fotografiar, sino ir un poco más allá. Eso es hacer fotografía sin hacerla y les aseguro que los resultados de todos ustedes van a mejorar muchísimo cuando aplican estos 3 consejos que les doy. Entonces, una es configurar la cámara, mantener configurada la cámara o hacerlo antes de ir al lugar donde vamos a estar con unos parámetros acorde. La segunda sería buscar las mejores horas del día para hacer fotografía, para hacer retrato, paisaje, aves, casi toda la fotografía. Las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde van a ser siempre las mejores. No quiere decir que al mediodía no se puedan hacer fotos, sí se pueden hacer fotos, pero hay que tener muy claro el concepto. Y la última que les di es invertir en conocimiento. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Es un video prácticamente sin guión, que estoy hablando aquí directamente a la cámara, porque me gusta transferirles ese conocimiento y esa experiencia que he logrado pues durante este tiempo. Entonces, bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes, espero les haya gustado. Recuerden dejarme en sus comentarios qué opinan del video, si quieren que hagamos un próximo video hablando sobre fotografía a contraluz de pajaritos o qué más se les ocurre que quisieran ver en el canal. Entonces, bueno, me despido ahora sí, no les quito más tiempo. Muchas gracias por ver el video a todos los que se quedaron hasta este momento del video. Los que se fueron antes, pues se perdieron la despedida y chao. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video, pues. Chao, chao.